días, reciban un cordial saludo, profesores jurados, de parte de mi compañera Andreina Muñoz, mi persona, Solís Melissa. Hoy estaremos dándole a conocer nuestra defensa de trabajo de grado, que lleva por nombre Revisión de los aspectos administrativos que afectan la fiscalización en la Unidad de Tributos Internos del SENIAC Puerto Ordaz. Cabe destacar que el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria SENIAC requiere de condiciones y elementos necesarios para el logro de sus actividades. Una de las más importantes es la fiscalización, en la cual se basa en realizar una revisión en cuanto a las obligaciones tributarias. Ella también se encuentra constituida por sanciones, penalidades y multas que se imponen a los contribuyentes. Si el proceso de fiscalización no es eficiente, el SENIAC no puede cumplir con sus metas, en cuanto a fiscalización se refiere. Para arrojar luces a este estudio se determinaron las siguientes preguntas. ¿Cómo es la fiscalización en la Unidad de Tributos Internos del SENIAC Puerto Ordaz? ¿Cuáles son las características organizacionales de la Unidad de Tributos Internos del SENIAC Puerto Ordaz? ¿Qué perfil tiene el personal que elabora como fiscal tributario en la Unidad de Tributos Internos del SENIAC Puerto Ordaz? ¿Cómo se ejecuta la fiscalización en la Unidad de Tributos Internos del SENIAC Puerto Ordaz? El objetivo general, revisar los aspectos administrativos que afectan la fiscalización tributaria en la Unidad de Tributos Internos del SENIAC Puerto Ordaz. Ahora bien, los objetivos específicos que constituyen a dicho objetivo general: precisar el marco legal que regula la fiscalización tributaria realizada por la Unidad de Tributos Internos del SENIAC Puerto Ordaz, identificar las características organizacionales de la Unidad de Tributos Internos del SENIAC Puerto Ordaz y examinar los aspectos administrativos, capacitación, transporte y medios de información digitales del proceso de fiscalización actualmente ejecutado en la Unidad de Tributos Internos del SENIAC Puerto Ordaz. Antecedentes. Se revisaron varios antecedentes, dentro de ellos Susana Ibar y Sotomayor, año 2017, en su estudio Estrategias de Fiscalización para el Incremento de la Recaudación Tributaria de las MIPE del Distrito de Huancayo. Ambos autores estuvieron de acuerdo en realizar una revisión de los procesos de fiscalización para implementar estrategias que mejoren la recaudación entre las pequeñas y medianas empresas del Perú. El tipo de estudio fue descriptivo y de campo, donde en la fiscalización se evidenciaron fallas, se propusieron cambios esperando que SUNAT los coloque en práctica. Lanza González, Pérez Gutiérrez y Pérez Lanza, año 2017. Métodos de fiscalización para el control extensivo. En este estudio se realizó una revisión y se evidenciaron que implementaron dos métodos, en la cual ocasionaron un impacto positivo y uno negativo para la administración tributaria. El impacto positivo disgregó cuatro aspectos. Primero, consolidación de las disposiciones específicas en la fiscalización, en el comercio minorista u otros medios u otras alternativas de actuación en la revisión del tributo. También está la capacitación de los oficiales tributarios, estabilizar las entradas de los ingresos al presupuesto del Estado, captar los aportes por parte de los contribuyentes que hayan sido empleados por ellos, en conformidad a la base imponible, ya sea por deterioros en el sistema contable, fallas, pues en este caso, o desconocimiento por parte de los contribuyentes. Y por último, reducción de deudas cuantiosas. Es por ello que el impacto positivo para los contribuyentes fue recibir la debida atención, así como también la capacitación en materia tributaria. También la identificación por parte de la Administración Tributaria como un ente organizador, fiscalizador y orientador. El impacto negativo se evidenció que no existía una uniformidad en la aplicación de ambos métodos por parte de los fiscales asignados. También se evidenció el deterioro en el sistema de información, en este caso de los datos, relacionados con los tributos del presupuesto del Estado. Es por ello que el objetivo de este estudio fue reportar la revisión realizada con la implementación de ambos métodos como una metodología de fiscalización para el control extensivo en las entidades de comercio minorista en Cuba, usando el método de verificación directa y el método de verificación de documentos. Es por ello que Lanza González, Pérez Gutiérrez y Pérez Lanza, ellos concluyeron que este estudio es eficiente, es factible, pero que es necesario que los fiscalizadores tributarios reciban una buena capacitación para obtener mejores resultados. Barahona, Galán y Martínez, en el año 2015, en su trabajo Las facultades de fiscalización y control de la administración tributaria, como mecanismo para prevenir, combatir y erradicar la evasión fiscal en El Salvador. Ellos realizaron este estudio para demostrar que la fiscalización permite prevenir la evasión fiscal, la cual es un elemento de presión para la administración tributaria. El derecho tributario es un conjunto de normas, principios jurídicos que regulan en todos los aspectos el pago de los tributos. Esta es una porción de la ley y se encarga de los impuestos. Comprende dos partes: la general, que se establece a todos los tributos, y la específica, que se establece en cada uno de los tributos que conforman el sistema tributario. Por ello que este derecho tributario él se encuentra constituido por principios que son aplicables a la administración tributaria y a los sujetos pasivos.
con la idea de regular la eficacia funcional entre la administración tributaria con las garantías de los contribuyentes. Tales principios se encuentran constituidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Otro aspecto del derecho tributario es la obligación tributaria, cómo nace, cómo se extingue, quiénes están obligados a la misma. Es por ello que este derecho tributario estudia la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y finalmente, cuando los obligados no cumplen, es potestad del derecho tributario establecer sanciones y penalidades en cuanto a sus competencias. El derecho tributario se encuentra constituido por el derecho tributario constitucional, el derecho tributario material y el derecho tributario internacional. La fiscalización tributaria es un conjunto de tareas, acciones y medidas de la administración tributaria tendientes a obligar al contribuyente al cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de sus obligaciones tributarias. Es por ello que la fiscalización tributaria no es más que un elemento fundamental para la administración tributaria. Campo de acción de fiscalización. Aquí se basa no es más es en que reconocer quiénes son los que pagan o no los impuestos y de los que pagan si lo realizan de una forma correcta. Como podemos observar en el organigrama, se encuentra en el universo del contribuyente. Los registrados y los no registrados. Dentro de los registrados se encuentran reflejados los que realizan las declaraciones y los no declarantes. En los declarantes están los correctos y los incorrectos. En los correctos se encuentran los morosos y los incorrectos los sumariales y formales. Acciones de fiscalización. Se encuentran las auditorías parciales o definitivas, las verificaciones que se basan en realizar una revisión en cuanto a las obligaciones tributarias por parte de los deudores tributarios seleccionados y las acciones inductivas en las cuales la administración tributaria dirige comunicaciones a los contribuyentes a efecto de que regularicen de forma voluntaria las inconsistencias generadas. Condicionantes de la fiscalización y de qué elementos se vale la fiscalización para el logro de sus actividades. De orden legal, tenemos las tarifas, tasas, exenciones y excepciones, sanciones y penalidades. Y las de orden administrativo, información de los contribuyentes, procedimientos, proceso de selección de casos para fiscalización, nivel profesional de los fiscales, normas sustanciales y procedimentales de la tributación, infraestructura para el manejo de la información tributaria. El tipo y diseño de la investigación. El tipo es descriptivo en la cual se requiere de una revisión pormenorizada de los procesos de fiscalización y el diseño es de campo porque se realizó en la Unidad de Tributos Internos del CENIA Puerto Ordaz. Población y la muestra. Son los procedimientos de fiscalización realizados en el CENIA. Técnicas e instrumentos para recoger datos. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la observación directa, y los instrumentos fueron el cuestionario y la guía de observación. Técnicas de procesamiento, análisis y presentación de resultados. Los datos fueron obtenidos con el apoyo de Excel y fueron presentados a través de tablas y gráficas y flujogramas. En este punto se discutirán los resultados de la investigación a partir de los objetivos específicos. Precisar el marco legal que regula la fiscalización tributaria realizada por la Unidad de Tributos Internos del CENIA Puerto Ordaz. Este primer objetivo se orienta a dejar establecido el soporte legal para una adecuada fiscalización, que es la base legal que se cumple en Venezuela, como lo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 135, 136 y 137, dejando claro su poder recaudatorio y la obligatoriedad de generar nuevas leyes que respalden la misma, como lo es el Código Orgánico Tributario, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del CENIA y Estatuto de Recursos Humanos del CENIA. Además, se deben identificar las características organizacionales de la Unidad de Tributos Internos CENIA Puerto Ordaz. El organigrama estructural del CENIA podemos observar en su cúspide la Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria y sus dos primeros niveles, el nivel directivo, el cual lideriza la institución, y el nivel normativo, que se encarga de organizar la parte de política, planeación, estrategias, investigaciones, recursos humanos y otras actividades. Luego, la Intendencia Nacional de Tributos Internos y, por último, las gerencias regionales, donde cada gerencia regional posee unidades de tributos internos, los cuales son ejecutores de la fiscalización. La Gerencia Regional de Tributos Internos podemos observar sus dos grandes divisiones, como la de asistencia al contribuyente y la de administración. De esta segunda radican varias divisiones, como lo es la división de fiscalización, que es donde se realizó el estudio. En la Unidad de Tributos Internos
está legalmente estructurada dentro del CENIA. En su artículo 112 del Código Orgánico Tributario señala las facultades de la Unidad de Tributos Internos, como es practicar inspecciones a locales, vehículos utilizados, requerir el auxilio de las fuerzas públicas cuando existe impedimento para realizar sus funciones, tomar posesión de los bienes con los que se suponga se ha cometido la infracción tributaria, levantando un acta. Exigir a los contribuyentes la exhibición de libros, documentos, comparecer ante la administración tributaria, intervenir libros y documentos, incautar libros y documentos, solicitar información a terceros relacionados con el hecho. Sistema de Recursos Humanos del CENIA. El artículo 10 del Estatuto de Recursos Humanos del CENIA señala la planificación, diseño, implementación, mantenimiento, control y seguimiento de los principios, políticas, estrategias relativas al sistema de recursos humanos del CENIA. Es decir, que los recursos humanos, la planificación es responsabilidad de la institución. En el artículo 12 señala que dicho plan de recursos humanos debe de ser desarrollado por las unidades administrativas, las cuales deben de estar adscritas a la gerencia de recursos humanos. En este caso son las unidades de tributos internos de cada región. En su artículo 13 hace referencia que dicho plan de recursos humanos debe contener los objetivos y metas para cada ejercicio fiscal. En su artículo 13 de los estatutos de recursos humanos del CENIA señala las obligaciones con respecto a los recursos humanos, como es estructuras de cargos, remuneraciones, creación, cambio de clasificación, supresión de cargos, ingresos, ascensos, traslados, transferencias, egresos, evaluación de desempeño, capacitación y desarrollo, información centralizada del personal y demás actividades que permitan la administración eficiente y eficaz de recursos humanos. En su artículo 22, para ingresar a formar parte de la plantilla de funcionarios de carrera deben someterse a un periodo de prueba cuya duración no excederá de 3 meses. Dicho periodo de prueba es la etapa final del ingreso de personal. Esta sección es parte del segundo objetivo, como lo es el perfil del personal que labora como fiscal del CENIA. En cuanto al género, el 71% de los profesionales son masculinos, tienen una edad comprendida de un 72% de 36 a 46 años. En su mayoría los profesionales son contadores, años de graduado, un 43% de 11 a 16 años y un 43% de 5 a 10 años. La mayor parte poseen estudios especializados, sus cursos realizados se concentran en la parte de control interno, manejo de libros electrónicos, registros de libros, de cómo realizar una fiscalización, más no de cómo mejorar el proceso de fiscalización. En cuanto al cargo, el 72% de ellos son de nivel operativo. También se verificó que el 57% de los que trabajan en el CENIA tienen cargos fijos y por otra parte el 43% tienen cargos como encargados. También se le hizo una entrevista donde el 57% de ellos contestó que tienen de 5 a 10 años laborando dentro del CENIA. Tercer objetivo, examinar los aspectos administrativos, capacitación, transporte y medios de información digitales del proceso de fiscalización actualmente ejecutado en la Unidad de Tributos Internos del CENIA Puerto Ordaz. Aquí observamos el proceso de fiscalización, el cual inicia desde la gerencia regional, el cual recibe la providencia según la base de datos del CENIA. Este emite esta autorización de fiscalización y la providencia al director de fiscalización, el cual es el jefe de fiscalización. Una vez que éste la recibe, éste la remite al fiscal tributario, siendo el fiscal actuante en dicha fiscalización, el cual debe dirigirse al contribuyente y notificar dicha fiscalización, donde el contribuyente debe firmar que está de acuerdo con que le realicen la fiscalización. Una vez firmada, este verifica los datos y ve si están correctos o no, y procede a preparar un expediente del acta de requerimiento, el cual debe de entregarle al contribuyente, dándole un plazo de 3 días para que entregue la documentación. En ese lapso de 3 días, el fiscal debe de preparar un expediente con el acta de requerimiento de documentos,
donde en ese lapso de 3 días el contribuyente debe de entregar los documentos requeridos. Inmediatamente el fiscal procede a revisar los documentos recibidos y verifica si hay ilícitos o no. En el caso de que no exista ningún ilícito, elabora un acta de cierre donde el contribuyente firma que está conforme con la fiscalización. De manera que si existe, elabora un acta de reparo y de cierre con las sanciones, la cual se la entrega al contribuyente y le da un plazo de 15 días para que se coloque al día. Una vez que el contribuyente se coloca al día, el fiscal procede a elaborar el acta de cierre donde el contribuyente firma que está conforme y allí es donde culmina el proceso de fiscalización. También en el proceso de fiscalización se deben de revisar los ingresos, los costos y las deducciones. Percepción sobre soporte administrativo. Una vez conocido el proceso de fiscalización, se dirigió al personal del CENIA, a los funcionarios, se le preguntó sobre dicho proceso y aquí tenemos el resultado de su respuesta. Desde su ingreso a la organización, ¿con cuánta frecuencia ha recibido capacitación sobre el procedimiento de fiscalización CENIA? El 78% respondió que nunca han recibido. Desde su ingreso a la organización, ¿con cuánta frecuencia ha recibido formación o capacitación como parte del plan de formación del personal CENIA? El 67% respondió que de 1 a 3 veces han recibido. En los últimos 5 años, ¿con cuánta frecuencia ha recibido usted capacitación con respecto al uso de manual de normas y procedimientos del CENIA? El 56% nunca han recibido una capacitación. ¿En qué formato dispone usted del manual de normas y procedimientos del CENIA? El 78% de los funcionarios respondieron que no disponen de ningún formato. En el último año, ¿con cuánta frecuencia ha hecho uso del manual de normas y procedimientos del CENIA? El 67% nunca han hecho el uso de este manual. En los últimos 5 años, ¿con cuánta frecuencia ha recibido supervisión con respecto al uso del manual de normas y procedimientos del CENIA? El 78% nunca han recibido una supervisión. ¿Cuál de los medios de información digital aquí señalados dispone usted en actividades diarias como fiscal tributario? El 44% respondió que lo que contiene o lo que tienen a la mano es lo que tienen en la estación de trabajo. En un mes, ¿con cuánta frecuencia requiere usted de medios de información digitales en sus actividades diarias como fiscal tributario? El 56% respondió que de 7 o más veces. En un mes, ¿con cuánta frecuencia requiere usted de medios de transporte en sus actividades diarias como fiscal tributario? El 78% respondió que necesitan de transporte de 6 a 4 veces. En un mes, ¿con cuánta frecuencia tiene usted dificultades para disponer de medios de transporte en sus actividades diarias como fiscal tributario? La mayoría del 78% respondieron que de 6 a 4 veces necesitan de este transporte. En los últimos 5 años, ¿con cuánta frecuencia ha sido consultado sobre los cambios necesarios para mejorar su desempeño como fiscal tributario? El 78% respondió que de 1 a 3 veces. De los aspectos señalados, ¿cuál considera usted que es el cambio más necesario para mejorar sus labores como fiscal tributario? Señale el más importante a su criterio. El 67% respondieron que el más dispensable es el transporte para traslado. Conocimientos sobre el proceso de fiscalización. La fiscalización se realiza previa selección de las empresas. El 100% está completamente de acuerdo. Se verifican los datos de la providencia. El 56% alegó que están completamente de acuerdo. Existe una base de datos con los datos de la empresa y contribuyente. Están completamente de acuerdo todos de que existe una base de datos. El procedimiento de fiscalización está debidamente documentado en el manual sexto del CENIA. El 100% está completamente de acuerdo. El procedimiento de fiscalización inicia cuando el contribuyente firma el acta de notificación en señal de aceptación. En esto existieron respuestas diversas donde unos están en acuerdo y otros no.
El desarrollo del procedimiento de fiscalización permite improvisaciones en casos no previstos en el procedimiento. El 56% está en desacuerdo. La revisión de documentos responde al cuestionario de impuestos sobre la renta CENIA. El 56% está completamente en desacuerdo. El tiempo de duración de la fiscalización es planificado. El 44% está completamente de acuerdo. La fiscalización de impuestos sobre la renta incluye la revisión de cumplimiento de los deberes formales. El 56% está completamente de acuerdo. La fiscalización incluye notificar al contribuyente el resultado de los hallazgos. Hubieron respuestas diversas de mutuo acuerdo, donde otros tampoco estaban de acuerdo. La finalización de la fiscalización incluye la firma de conformidad por parte del contribuyente. Existen respuestas diversas de acuerdo y desacuerdo. Describe el procedimiento de fiscalización que usted realiza de manera cotidiana. El 56% lo describió como que tenían de 9 a 11 pasos. Describe la revisión de deberes formales que se ejecuta de manera cotidiana. El 56% describió que lleva de 9 a 11 documentos. Describe los pasos para una auditoría. 56% respondió que solo lleva 4 pasos. Señale las partidas contables involucradas en una fiscalización. El 78% respondieron que son de 8 a 10 partidas. Las conclusiones tenemos respecto a precisar el marco legal que regula la fiscalización tributaria realizada por la Unidad de Tributos Internos del CENIA Puerto Ordaz. Se constató que dicho respaldo está plenamente determinado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Tributario, en la Ley del CENIA y demás reglamentos de estatutos, por lo que el procedimiento de fiscalización no presenta trabas a este respecto. Sobre la identificación de las características organizacionales de la Unidad de Tributos Internos del CENIA Puerto Ordaz, la revisión permitió establecer que la estructura organizacional de la Unidad de Tributos Internos Puerto Ordaz está debidamente señalado en la ley, incluso mediante el Estatuto de Recursos Humanos del CENIA. Al establecer el perfil del personal que labora como fiscal tributario en la Unidad de Tributos Internos del CENIA Puerto Ordaz, se encontró que todos son profesionales con cursos de actualización relacionados con sus labores, pero pocos de ellos tienen estudio de posgrado. Se constató además que algunos fiscales ostentan inestabilidad laboral por tener cargo de dirección en los cuales llevan años como encargados. Manifiestan que no han recibido capacitación relacionada con la fiscalización, el uso de manuales de procedimientos y cualquier otra instrucción relacionada con sus labores como fiscales tributarios. Al establecer el perfil del personal que labora en la Unidad de Tributos Internos CENIA Puerto Ordaz, todos son profesionales con cursos de actualización relacionados con sus labores, pocos tienen estudio de posgrado, inestabilidad laboral. El examen del procedimiento actualmente ejecutado en la Unidad de Tributos Internos del CENIA Puerto Ordaz reveló se ejecuta con bastante apego a lo establecido en los manuales. Hay discrepancias por improvisaciones por parte de los funcionarios. Los funcionarios tienen requerimientos de acceso a medios digitales de información y transporte, pero el acceso a esto no se equipara con la necesidad de los mismos. Recomendaciones. Con respecto a la identificación de las características organizacionales de la Unidad de Tributos Internos CENIA Puerto Ordaz, se recomienda reforzar en los fiscales el conocimiento de las características organizacionales de la Unidad de Tributos Internos CENIA. Sobre el soporte legal al proceso de fiscalización, se supone importante divulgar los mismos entre los funcionarios que laboran como fiscales tributarios con la finalidad de mejorar el conocimiento sobre los mismos dentro de la institución. Con respecto a la identificación de las características organizacionales de la Unidad de Tributos Internos del CENIA Puerto Ordaz, se recomienda reforzar en los fiscales el conocimiento de las características organizacionales de la Unidad de Tributos Internos del CENIA Puerto Ordaz a los fines de clarificar el nivel organizacional en el cual se desempeña. Sobre el examen de los aspectos administrativos del proceso de fiscalización, se considera pertinente promover cursos de actualización de procedimientos de fiscalización. En relación al establecimiento del perfil del personal que labora como fiscal tributario en la Unidad de Tributos Internos del CENIA Puerto Ordaz, se aconseja desarrollar un programa de apoyo a los fiscales tributarios para la prosecución de estudios de posgrado en el área de tributos,
Dicho programa debe incluir la promoción de la estabilidad de los fiscales en los cargos que ostentan a la brevedad posible, lo cual definitivamente repercute en su motivación para el desempeño de sus funciones. Sobre el examen de los aspectos administrativos del proceso de fiscalización actualmente ejecutado en la Unidad de Tributos Internos del CENIAP Puerto Ordaz, se considera pertinente promover cursos de actualización del procedimiento de fiscalización, pero orientado a la importancia del apego al procedimiento para asegurar la validez legal del mismo y desarrollar mecanismos para mejorar el acceso a los medios de información digitales y al transporte como elemento que afecta el desempeño de los fiscales tributarios. Por último, se culmina con un pensamiento de Henry Ford, donde dice, tanto si dices que puedes como si dices que no puedes, estás en lo cierto. Gracias.